Padre, Esta tarde esta queremos tarde entregar queremos entregar todo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, entregar esta reunión, entregar la vida de cada una de las personas que está acá reunida a ti. Que esta reunión, Señor, sea para tu gloria, que sea un encuentro contigo, Señor. Que cada persona tome esta reunión no solamente como algo habitual, como una rutina de cada día sábado, sino que cada persona tenga preparado su corazón para un encuentro con el Dios del universo, con nuestro Padre celestial. Señor, queremos bendecirte esta tarde y quedar en tu presencia. Señor, todo, desde la alabanza, esta temática, todo sea atribuible también para ti, Señor. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, todo es tuyo, Señor. Te bendecimos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, qué rico poder verlos este día sábado en la tarde, cada uno de ustedes. Y antes de comenzar con la temática, quiero que hagamos una pequeña pregunta. Esto va a ser bastante fácil. Mire, esto más que un concurso, quiero que cada uno de ustedes, vamos a colocar unas imágenes y pueda en el chat colocar una respuesta, que va a ser bastante simple. Mire, habitualmente es bastante fácil distinguir a una persona o a una nacionalidad o a una ciudad por aquello que viste o por aquello que come. Entonces yo voy a pasar algunas imágenes y les pediría a ustedes, por favor, que rápidamente en el chat fueran indicando a qué país o a qué ciudad corresponde. Ustedes me dicen, ¿se ve o no? Ahí sí. Por favor, ¿qué país o qué ciudad corresponde? Perfecto. Muy fácil. Tenemos acá bastantes viajeros, parece muchas personas que han ido a Japón. La siguiente, por favor, les voy a pedir que me indiquen también qué país o qué ciudad corresponde. Muy bien, Perú. Veo que muchas personas disfrutan de la comida peruana. Este es un rico y delicioso lomo saltado. Nuevamente, ¿qué país o qué ciudad corresponde esto? Muy bien la respuesta, Chile. Este es un delicioso chacarero. Y por último, dígame por favor, ¿qué ciudad o a qué país corresponde la siguiente figura? Muy bien, muy bien. Varias respuestas: Israel, Estados Unidos. Efectivamente, ese es un bagel, ya que es una creación de la comunidad judía en Estados Unidos. Los policías de Estados Unidos colocan ahí que comen bastante bagel. Muy bien, creo que tengo aquí bastantes personas que pueden fácilmente reconocer por aquello que viste a alguien o por aquello que come cuál es la nacionalidad a la que pertenecen. ¿Y qué podríamos decir de nosotros los cristianos? ¿Es fácil, es distinguible un cristiano para una persona que no es cristiano? ¿Cuáles son las características que nos distinguen y que fácilmente alguien pudiese decir, esa persona es diferente, esa persona es un cristiano? Antes de comenzar su gran discurso, Jesús, que fue más allá de las bienaventuranzas, lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, que es las bienaventuranzas y muchas cosas más, fíjense que Jesús principió su ministerio en Galilea. Y estando en Galilea, una declaración pero muy clara y que yo creo que no pasa inadvertida y no debiese pasar inadvertida para nosotros, es cuando se acerca a Galilea y rememorando a un profeta, dice respecto a una ciudad, pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció. Me llama mucho la atención eso. Jesús acercándose a este pueblo, él iniciando su ministerio de evangelización, su ministerio de sanidad, se recuerda una profecía del pasado de los profetas que decía,
pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció. Fíjense que después de esta declaración, Jesús continúa y llama a toda la gente que estaba alrededor y lo llama al monte. Y en el monte se juntó muchas personas. Todos querían escuchar a Jesús. Algunos, por cierto, podemos decir que de limpio corazón y muy claramente querían aprender, querían entender, habían reconocido las escrituras que le estaban reconociendo a él como el Mesías. Otros tal vez iban por curiosidad. Algunos dicen que algunas personas de las que estaban ahí pertenecían a la familia Miranda. Eran solamente iban a mirar quién era este nuevo personaje que estaba revolucionando, que no solamente había hecho milagros, sino que declaraciones que eran bastante diferentes a lo que ellos habían escuchado hasta ese momento. Jesús, habiendo captado la atención de estas personas, hace que todos se sienten y él comienza el Sermón del Monte. Y el principio del Sermón del Monte, y en general todo el Sermón del Monte, contiene lo que podríamos decir los principios de la vida de un cristiano. Algunos autores han llamado, cuando comienza la bienaventuranza, como la constitución del reino de Dios. Recordemos que cuando Jesús parte dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto que pudiese parecer como extraño para algunas personas, tal vez muchos estaban esperando un reino, aquellos judíos que se preciaban de judíos precisamente estaban esperando al Mesías, a un Salvador, que los librara de la opresión romana, pero Jesús quiere aclararle a las personas para partir, quiere aclararles qué significa este reino, qué significa pertenecer a este reino, y para eso tenían que conocer al rey, que era Jesús. Y él parte con esta declaración de las bienaventuranzas, que son tremendas. Yo quiero comentarles que en nuestro ministerio comenzamos a hacer un estudio en nuestra reunión acerca del Sermón del Monte. Ya pasamos por todas las bienaventuranzas y cada reunión que tenemos realmente, en cada declaración hay una cantidad de principios que están envueltas que son tremendas. Pero algo que aprendimos es que más que un checklist, porque fíjense que si usted el día de hoy toma las bienaventuranzas y contrasta su vida con las bienaventuranzas, usted dice, wow, estoy perdido, porque, o sea, el estándar que aquí hay es tremendo, y muchas personas pudiesen sentirse frustradas. Usted pudiese el día de hoy tomar la Biblia y decir, yo ¿qué tengo que hacer para ser un pobre en espíritu? ¿Qué debo hacer yo para poder ser misericordioso? ¿Qué debo hacer yo para poder ser un pacificador? Y lo que estuvimos aprendiendo que las bienaventuranzas, más que hacer, se trata de ser alguien. Que toda aquella persona que siendo cristiano necesariamente en su vida comienzan a reflejarse estas características propias del Sermón del Monte, la bienaventuranza. Es decir, que cuando usted es cristiano, Jesús ya le dice a usted que usted ya es un pacificador. Cuando usted comienza a depender de Cristo, usted es un hijo de Dios, entonces Él le dice que usted ya es un pobre en espíritu. Y me llama mucho la atención porque se trata entonces de ser y no de hacer la vida cristiana. El gran desapego que tienen algunos con Cristo y con Dios en particular es que sus vidas se ven frustradas porque dicen yo hago y no logro tener esta relación que me gustaría tener con Cristo. Es que la vida cristiana no se trata de hacer, se trata de ser. Y eso es muy importante. Se trata de ser. No vamos a profundizar hoy día en términos de la bienaventuranza, sino que vamos a ir con una declaración posterior. Posterior a las bienaventuranzas viene lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy, que es ser sal de la tierra y luz del mundo, que está en Mateo capítulo 5, de los versículos 13 al 16. Sal de la tierra y luz del mundo. Me voy a permitir acá tomar mi Biblia. Les pido a ustedes también que en su casa tomen su Biblia para poder leerlo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
hollada es pisada, pisoteada. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjese que previo a esta aclaración, Jesús comentó que siendo pobre en espíritu, una persona que llora, una persona mansa, una persona pacificadora, aquellos que reflejaran estas características iban a ser perseguidos, que no se podía esperar aceptación acerca del mundo por este tipo de características, sino que iban a tener persecución. Pero posterior habla de estas características en particular, que es ser sal y ser luz. Y habla básicamente de las funciones básicas del cristiano el día de hoy. Y quiero que detallemos en 4 puntos el día de hoy esto de ser sal y de ser luz del mundo. Entonces, lo primero que vamos a ver es que los cristianos son distintos del mundo. Para ser sal y luz del mundo, lo primero es que los cristianos son distintos del mundo. Necesariamente ellos son distintos del mundo. Mire, profundizando un poquito en esto, aquellos que estudian lenguaje bíblico, ustedes saben que, y para aquellos que no lo sepan, una aclaración, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Aquellas personas que estudian el griego de la Biblia, algunos comentan que esta declaración vosotros sois es una declaración que si pudiéramos traducirla de mejor manera en el español, sería así como vosotros y solo vosotros. En un español más moderno sería como ustedes y solamente ustedes son la sal de la tierra, y posteriormente diría ustedes y solamente ustedes son la luz del mundo. Es una declaración entonces que denota una exclusividad. La sal debe ser distinta de aquello que se está salando, del alimento que se está salando, y la luz debe tener una característica muy diferente de aquello que esté iluminando. Es en esa medida entonces que nosotros ya somos llamados a ser sal y a ser luz. La única manera nuevamente que la luz pueda ejercer su efecto es cuando resplandecen las tinieblas. Fíjese que las estrellas están iluminando siempre están encendidas, pero básicamente las estrellas nosotros tenemos la capacidad de verlas en la noche, en la oscuridad. Por eso es que la sal y la luz tienen que ser diferentes de aquellos elementos a los cuales están salando o están iluminando. Entonces, para partir debe existir una diferencia básica entre cristiano y el resto de las personas que viven en el mundo. Y esta diferencia necesariamente tenemos que verla no producto tal vez de una característica especial que nosotros tengamos, sino que básicamente esta diferencia proviene de Cristo. ¿Qué dice Juan 17 del 14 al 16? Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cristo entonces de partida establece una diferencia clara, dice que tanto como Él no es del mundo y nosotros pertenecemos a Cristo, nosotros necesariamente no somos del mundo. Hay una diferencia entre aquellos que siguen a Cristo y aquellas personas que son del mundo. Algunos dicen, bueno, pero ¿cuál es la diferencia de Cristo? Tenemos claro que cuando Cristo tomó la naturaleza humana, Él fue completamente igual a nosotros en la naturaleza humana, solo que no había pecado en Él. Y esa es la diferencia básica que hay entre Cristo y el mundo, y la diferencia básica que debiese haber entre nosotros y el resto del mundo.
Pero esa diferencia no tiene que ver con una diferencia física, sino que tiene que ver con una diferencia de perspectiva de la vida. Tiene que ver con una diferencia de cuál es el prisma con el que yo miro las cosas, cuál es el prisma con el que juzgo las cosas, cuál es el prisma con el cual yo decido las cosas. ¿Qué dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje es tremendo. Dice que nosotros como hijos de Dios estamos llamados nuevamente a tener una perspectiva diferente de la vida. Y nuestros ojos, dice, en las decisiones principales, por favor, no estamos hablando de que usted va a ir conduciendo y va a cerrar los ojos porque usted no quiere fijarse en las cosas que tiene al frente. No, por favor. Estamos hablando de aquellas cosas que son realmente importantes en la vida. Usted no va a colocar los ojos en aquellas cosas que son terrenales, en aquellas cosas que usted puede ver, que usted puede tocar, que usted puede sentir. Porque todo ese tipo de cosas son temporales. Cuando Cristo dice que son temporales, quiere decir que pasan, que se deterioran, que son corrompibles. Cuando Él dice que el óxido las deteriora, habla del orín. Eso quiere decir. Sino que estamos llamados a mirar la vida con una perspectiva diferente. Cada decisión que Cristo tomó, la tomó con una perspectiva eterna. Porque para Él no estaba anteponer su voluntad. Él anteponía la voluntad del Padre previo a la suya. Ante cada decisión, Cristo decía, bueno, ¿qué es lo que busca el Padre? ¿Qué es lo que quiere el Padre de mí? Hay un ejemplo bíblico que a mí me ha marcado mucho, que es el ejemplo de José. Cuando José es tentado, es acorralado por la esposa de Potifar, él se encuentra en una situación que es, literalmente está puesto contra la espada y la pared. Fácilmente él podría haber tomado una decisión para que lo dejaran tranquilo, pero me gusta mucho la reflexión que tiene José. José toma una decisión no en lo temporal, no en lo que trae un beneficio el día de hoy, sino que él tiene su perspectiva puesta en lo eterno. José dice, ¿cómo podría yo pecar contra mi Dios? Él no quiere decir que no quiere, obviamente, ofender a Potifar, por supuesto. Pero lo primero que él dice es, ¿cómo podría pecar yo contra mi Dios? Cada decisión entonces que tomó Jesús la hizo en virtud de lo eterno y no de lo temporal, no de lo que tenía en el día de hoy. Es en ese sentido que Jesús no es de este mundo. Y es en ese sentido que también nosotros estamos llamados a no ser de este mundo. Esto no quiere decir que usted no tenga cosas por las cuales preocuparse el día de hoy. Por supuesto que hay responsabilidades que usted debe tener en cuenta. Dios nos ha llamado a ser responsables. A los que están casados, obviamente, responsable con su esposa. A los que tienen hijos, responsable con sus hijos. A los que aún no están casados y no tienen hijos, bueno, responsable con sus padres, responsable en el trabajo. Por supuesto que no se refiere a este tipo de cosas, sino que se refiere finalmente a qué quieres hacer con tu vida. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es el motor conductor de tu vida? ¿Quién dirige? ¿Cuál es la brújula para tu vida, para conducirte? Es en este contexto entonces que Jesús dice que somos sal y luz del mundo, porque actuamos de una manera diferente. Una persona decía que no solamente se trata de un mensaje evangelístico, porque la sal y la luz tienen dos características. La sal tiene una característica en particular, que la sal y la luz no hablan, no gritan. La sal y la luz no andan diciendo soy cristiano o, dicho metafóricamente, la sal no anda diciendo yo salgo, yo soy bueno para salar. O la luz, yo ilumino, yo ilumino. Ellos no hablan. La sal se prueba y la luz se ve. ¿Qué ocurre el día de hoy? Que lamentablemente
a veces cristianos en particular han tomado la decisión de parecerse más al mundo, de adoptar características del mundo. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese que algunos cristianos han pensado que para poder tener una mejor coinonía con las personas, una mayor cercanía, empiezan a intimar con el mundo. Y eso no es nada más erróneo. Aquel que intima con el mundo, aquel que intima con los objetivos del mundo, con la forma en la cual el mundo decide, es como aquella sal que dice Jesús que pierde su sabor. Mire, lógicamente, no necesariamente uno necesita ser químico. Si usted toma un grano de sal, no hay forma en que la sal en sí pueda perder su sabor o su poder para salar. Pero ¿qué ocurría en los tiempos de Cristo? Que habían diferentes tipos de sal. Algunos que eran muy puros, una sal que era muy pura, y esa sal obviamente era muy preciada, pero había otra sal que no era tan pura, que tal vez estaba mezclada con otros minerales. Por lo tanto, cuando se quería utilizar, ya sea para salar u otra cosa, no tenía el efecto. Es decir, la sal contaminada no tiene el mismo efecto que la sal pura. Y eso ocurre cuando un hijo de Dios comienza a intimar con el mundo. ¿Qué es intimar con el mundo? Juan nos dice en su primera carta que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no vienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué es intimar? ¿Es participar de los deseos de la carne? ¿Es que usted no pueda comer algo? No. Es que usted se deje llevar por sus deseos, se deje llevar por sus emociones, que aquello lo controle a usted y lo domine. Los deseos de los ojos, hoy en día, el ser humano, hombre o mujer, tiene como objetivo buscar más y más y más y alcanzar y alcanzar y alcanzar y alcanzar. Y la vanagloria de la vida. Todos buscan ser reconocidos. Todos quieren ser reconocidos. Y todos actúan para ser reconocidos. Pero dice el Señor Jesús que cuando uno actúa de esa manera, pierde su sabor. O es como que esta luz se empieza a apagar. En la medida entonces que el cristiano se amolda al mundo, ¿qué significa? Las aspiraciones que tienen el resto de las personas, aquellos que no conocen a Cristo, los objetivos. Fíjense que el mismo mundo le empieza a perder el respeto. El mismo mundo ya no le cree. Es como aquella persona que está intermedia, no es ni cristiano ni pertenece al mundo, está al medio. Son aquellas personas que tal vez a veces se avergüenzan un poco del Evangelio. Yo hace unas semanas atrás tuve una entrevista de trabajo, me entrevistó una persona, la entrevista fue bastante larga, y dentro de estas cosas me preguntaba, bueno, te pido por favor que me menciones un personaje de la historia que tú admires. Mencioné un personaje yo, pero al final obviamente dije, bueno, no obstante aquello, siendo cristiano, te tengo que decir que la persona que más admiro es a Cristo. Y le di ciertos motivos por los cuales obviamente yo consideraba que era la persona que yo más admiraba. Y la persona que me realizó una entrevista me dijo, ¿sabes qué? Me sorprende. Muy pocas personas el día de hoy son capaces de expresar su fe en una entrevista de trabajo. Yo tengo muchos amigos y amigas, me decía que ella me decía, yo no creo, o sea, no soy cristiano, tengo fe, me decía, pero no soy cristiana, era una mujer la que me entrevistó, no soy cristiana, tengo fe ahí, pero no en Cristo, o tal vez no del mismo modo que aquellos que son cristianos, pero le he preguntado a algunas personas y le he dicho que oren por mí.
Pero cada vez que me toca entrevistar a una persona, muy pocas son capaces de expresar o de comentar aspectos relacionados o relativos a su fe. Si nos avergonzamos del Evangelio, entonces aquellos que no creen en Cristo se van a avergonzar de nosotros. Si esperamos que el mundo crea el Evangelio, el mundo se tiene que asegurar primero que nosotros creamos el Evangelio. No se trata de que usted va a ir con el Evangelio a imponer el Evangelio. El mundo ve primero que usted viva el Evangelio, que usted lo crea. La Biblia habla de una nube de testigos. En el libro de Hebreo habla de una gran nube de testigos. Y obviamente hace referencia a que nosotros como cristianos estamos siendo observados por todos aquellos paladines de la historia cristiana. Pero le quiero comentar que también hay otra nube de testigos, de aquellos que no creen en Cristo, que van a estar observando su vida. Y en la medida que usted permanece siendo diferente al resto de las personas, entonces usted va a ser sal y va a ser luz para este mundo. Vamos a ver ahora el segundo aspecto. El primero entonces era que los cristianos son diferentes al mundo. El segundo es que los cristianos deben estar en contacto con el mundo. Sabemos nosotros que no podemos estar pegados al mundo, porque si estamos pegados al mundo perdemos nuestra capacidad para salar, que es a la que hemos sido llamados, y también perdemos nuestra capacidad para iluminar. Pero tampoco hemos sido llamados a estar aislados del mundo. Es decir, no hemos sido llamados a aliarnos con el mundo, pero tampoco hemos sido llamados a aislarnos del mundo. Esta simple lógica, para que la luz y la sal sean efectivas, deben estar en contacto con el mundo. Esta sal y esta luz no van a funcionar a control remoto o a distancia. Deben estar en contacto con el mundo. No deben aliarse con el mundo, pero sí deben estar en contacto con el mundo. Dios no dice, Jesús no dice, vosotros o ustedes son la sal del salero y ustedes son la luz de Júpiter. No, dice que ustedes son la sal y la luz del mundo. Hubo un gran error en los comienzos para un grupo de cristianos en los comienzos de la vida cristiana que tomaron estos versículos o esta idea de purificarse llevándolo a la práctica a través de lo que se conoce como el monasticismo. ¿Cuál era la idea del monasticismo? El mundo estaba tan destruido, el mundo reflejaba completamente y de manera contraria el aspecto que Cristo nos refleja a nosotros y nos detalla a nosotros, que ellos tomaron como decisión aislarse del mundo para alcanzar un estado de santidad superior. Pero esto no es lo que Jesús mandó para sus discípulos. En ningún caso dijo deben aislarse ustedes del mundo, sino que deben estar en contacto con Él. ¿Qué dice Juan 17:15? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es muy simple. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Usted puede preguntarse entonces por qué el día de hoy, cuando una persona se hace cristiana, sería muy fácil para Dios llevársela inmediatamente al cielo. Pero ¿por qué no ocurre eso? Es porque espera que usted y yo seamos sal de la tierra y luz del mundo. Que entremos en contacto, no en amistad, no en alianza, pero sí en contacto con el mundo para poder actuar para lo que hemos sido hechos, ser sal y ser luz. Efectivamente, no hemos sido llamados a intimar. Santiago dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se convierte inmediatamente en enemigo de Dios. Pero es necesario que el mundo sepa cómo es la sal y sepa cómo es la luz.
algunos en su vida cristiana hemos comentado esta característica que actúan como agentes secretos. Son cristianos, pero ¿sabe qué? Nadie sabe que son cristianos. Actúan desde lo íntimo, pero al tal punto que nadie sabe cuál es el Cristo en el cual ellos creen. Jesús dice que no se enciende una luz, primero que somos una ciudad asentada en un monte. ¿Cuál era la característica? Que en ese tiempo, en general, las ciudades estaban en montes, de manera que el viajero, cuando pasaba de una ciudad a otra, pudiese ver claramente dónde estaba esa ciudad y la distinguía a la distancia. La ciudad, estando en el monte, estando arriba, era visible, por lo tanto sabía yo cuál es la dirección que debía tomar. Las luces, las estrellas en particular, en la noche, en el tiempo que no había la tecnología que tenemos el día de hoy, servían para dirigir a las personas, aquellos viajeros, aquellos que estaban embarcados, seguían la dirección de las estrellas y podían de tal forma tener claridad hacia dónde tenían que ir. No hemos sido llamados entonces a vivir en una burbuja de cristal. Fíjese que Jesús hace un segundo ejemplo. Dice que no se enciende una luz para colocarla debajo de un almud. Un almud básicamente es como un cajón, tiene un volumen aproximado como de 9 litros y era una unidad de medida que se utilizaba para los granos en ese tiempo. Entonces yo podía comprar un almud de trigo, un almud de cebada, que eran aproximadamente 9 litros. Y él dice, mire, lo más ilógico que hay, con un tono un tanto irónico, dice, lo más ilógico es que usted encienda un candelero, una luz, una vela, lo que usted tenga, lo enciende y lo tapa con un almud. No, dice, eso no es. Si yo enciendo una luz, es para que todos la puedan ver. ¿Y sabe qué? Satanás tiene un trabajo particular y trabaja de manera individual en alguno para apagar aquella luz. Yo le he puesto a usted en particular en el lugar que está, en la familia que tiene, en el trabajo que tiene, con los contactos que tiene, para usted ser sal y luz de aquellas personas, para que ustedes le puedan ver. ¿Y por qué? Porque básicamente los ojos son atraídos por la luz. Mire, en una pieza que esté oscura, y hay gente que está adentro de la pieza, oscura, y está confundida, entra una persona con una linterna e inmediatamente los ojos se dirigen hacia el foco de luz. Inmediatamente los ojos se dirigen hacia el foco de luz. Por eso que Cristo dice que usted es como una ciudad asentada en un monte y una luz que es puesta en alto, para que los ojos del mundo le puedan ver a usted. Le quiero hacer unas preguntas, por favor. Yo también me las hice. ¿Reconoce el resto de las personas que usted es distinto o es distinta? ¿Reconocen que su forma de ser, sus deseos son diferentes, su forma de actuar es diferente? ¿Reconoce el resto de las personas que usted, que es casado, trata a su esposa de una manera diferente? ¿Reconocen que usted que está casada tal vez trata y honra a su marido de una manera diferente? ¿Reconoce el resto de las personas para los que tienen hijos que usted educa a sus hijos de una manera diferente? ¿Reconoce el resto de las personas que ante una adversidad, una dificultad, usted responde de manera diferente? ¿Reconoce el resto de las personas que cuando usted está afligido o afligida, su esperanza es diferente? ¿En quien pone usted su fe y su esperanza es en alguien diferente? ¿Qué tan cerca usted está de las personas como para poder influenciarlas?
Nuevamente, no es que esté cerca para que usted adquiera aquellas costumbres, pero lo suficientemente cerca como para poder influenciar en ellas. ¿Cuál es el ejemplo máximo que tenemos al respecto? El mismo Señor Jesús. Veamos qué dice Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es interesante porque a Jesús se le juzgaba. Jesús anteriormente dijo, mire, vino Juan que no comía ni bebía y ustedes pensaban que estaba loco. Y resulta que ahora vengo yo, que como y bebo. Dice, ustedes dicen que yo como y bebo con publicanos y con otro tipo de personas y me soy amigo de ellas, y eso a ustedes les incomoda. Jesús tenía esta capacidad de marcar la diferencia. Algunos justificándose dicen, bueno, pero Jesús fue capaz de perdonar a una mujer prostituta. Sí, eso es cierto. Pero fíjense que no muchos caen en un pequeño detalle, que al final, cuando Jesús perdona a la mujer que iba a ser lapidada, que estaba pero a punto de recibir una cantidad de pedradas tremenda, al final le dice, ve y no peques más. Dando a entender que para Jesús primero, obviamente, estaba la voluntad del Padre. Pero Jesús fue capaz de conectarse con estas personas. Él fue capaz de ser sal y ser luz en medio de su generación sin contaminarse. ¿Qué tan cerca entonces nosotros estamos de las personas como para poder influenciarles? ¿Pueden contar con nosotros? Hágase esa pregunta. El resto de las personas que no son cristianas, ¿pueden contar con usted? Vamos a ver un tercer punto. Recordemos que el primer punto decía relación a que los cristianos son distintos al mundo. El segundo en que los cristianos tienen que tener contacto o estar en contacto con el mundo. El tercer principio que vamos a ver respecto a estos versículos es el siguiente. Los cristianos permanecen en el mundo para beneficiarlo. Para beneficiarlo. ¿Para qué se ocupaba la sal básicamente en los tiempos de Jesús? Bueno, la sal tiene una cantidad de usos tremendo. Fíjese que hay personas que dicen que cuando usted agrega un poco de sal en ciertos detergentes, usted puede abrillantar ciertos metales de mejor manera. Pero la sal se ocupaba para salar o dar sabor. De hecho, Job en el capítulo 6 dice que si acaso uno se va a comer un huevo sin sal, dando a entender que la sal es necesaria porque debe dar sabor. La sal está para dar sabor. Si Jesús nos dice que la sal está para dar sabor, quiere decir que vivimos en un mundo desabrido, en un mundo insípido. La sal también se utilizaba para preservar. No había refrigerador en ese momento y la sal era el medio con el cual se preservaban los alimentos, principalmente las carnes, que entraban en estado de putrefacción rápidamente. Se agregaba una gran cantidad de sal y lo que se hacía con eso era retrasar el proceso de putrefacción al llenar un trozo de carne con sal. Y la luz, ya sabemos para qué sirve. La luz sirve para iluminar. Entonces, si la luz sirve para iluminar, quiere decir que vivimos en un mundo oscuro, que está en tinieblas, y la luz también, como les comentaba, sirve para dirigir. Quiere decir entonces que vivimos en medio de un mundo que no tiene dirección, que no sabe a dónde va. En general, entonces, vamos a entender por qué estamos puestos en este mundo para beneficiarlo. Fíjense que cuando somos sal, se da a entender entonces que vivimos en medio de un mundo insípido, quiere decir que la vida del hombre que no conoce a Cristo no tiene sentido. Es como ese gusto, como que uno dice, no sé, me siento insatisfecho. Ese mismo gusto que tal vez vive el hombre el día de hoy, es el mismo gusto que tuvo el escritor de Proverbios. Él declara
en su escrito de Proverbios, que él tuvo absolutamente todo. Mire, si hay alguien que haya querido tener acceso a todo, fue el escritor de Proverbios. Reinos, dinero, oro, mujeres, era todo lo que su corazón quiso, él lo tuvo. Todo, absolutamente todo. Pero él llega a una conclusión terrible, y que es básicamente el gran grito del corazón del hombre el día de hoy. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué quiere decir el escritor de Proverbios? Finalmente nada me satisface. Nada de lo que veo, nada de lo que ofrece este mundo, nada de lo que para este mundo es importante, me satisface a mí. Por eso que él dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero esa eternidad o ese deseo de eternidad se alcanza solamente con algo que es eterno. Es imposible que usted sacie el deseo de eternidad con algo que es temporal. Por eso que la conclusión de el escritor de Proverbios, y básicamente es el reflejo de la vida del hombre el día de hoy, es que vanidad de vanidades, todo, absolutamente todo es vanidad. Hace 2 semanas atrás, en nuestras reuniones que tuvimos en conjunto con el Ministerio VIP, el día lunes, hablamos acerca de el éxito. ¿Qué significa ser exitoso? Entonces, comentamos algunos casos de personas que a los ojos, a la vista del mundo, pudiesen ser exitosas. Pero todo tiene su precio, nada es gratis. Por lo tanto, lo que para mí es exitoso es como ver solamente una cara del éxito. Lo que es visible para el resto y que por supuesto es atractivo para todos. Pero cuando uno ve la cara que no ven todos, ve finalmente que hay un desánimo, un gusto desabrido, bíblicamente hablando, en la vida de aquellas personas. Hay algo, personas que alcanzan una cantidad de cosas increíbles, pero que aún así, habiendo alcanzado todo, se sienten insatisfechas, no se sienten plenas, no se sienten llenas. Al hombre en general del siglo XXI, en el que vivimos, le cuesta tal vez aceptar el hecho de que vivimos en tinieblas. Usted tal vez tuviera una conversación con alguien, esa persona le diría, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo vamos a vivir en tinieblas así? Al contrario, estamos viviendo en el mayor desarrollo tecnológico de la época. El hombre está alcanzando la cúspide del conocimiento, del desarrollo científico. Fíjese que el día de hoy el hombre está experimentando el mismo orgullo que comenzó a experimentar cerca del siglo XV con el Renacimiento. Había un renacer de la razón, de la filosofía y de la cultura. Todo lo que estaba hacia atrás, todo lo que estaba en el pasado, finalmente se quiso desechar, porque lo importante es lo que se estaba viviendo en ese momento. Era un renacer del hombre, un renacer del conocimiento, un renacer de lo que realmente era importante para ellos. Tiempo después, a finales del siglo XVIII, hubo otro movimiento que se llamó la Ilustración. Y este movimiento básicamente tenía como principio que la razón era lo que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia. El solo hecho de la razón era lo importante. Y la razón ayudaría al hombre completo a sacarlo de la ignorancia, y de esa forma se construiría un mundo mejor. Este movimiento, la Ilustración, o en este periodo, el periodo de la Ilustración, se llamó el siglo de las luces. Es decir, el hombre, buscando la solución a su problema, a esta insatisfacción, fue a través de la razón. Y me gusta mucho porque, fíjese, cuando uno va a Jeremías, ¿qué le dice al pueblo de Israel? Le dice, 2 cosas tengo contra vosotros. La primera es que me dejasteis a mí fuente de agua viva. Traduciéndolo a ese tiempo, es como si dijera, 2 cosas tengo contra ti, que me dejaste a mí, fuente de luz verdadera, porque Jesús dice que Él es la luz verdadera. Y segundo, que cavasteis cisternas que no retienen agua. Es como que dijera, y segundo, que buscaste luces que no dan luz eterna. El hombre entonces, a través de la razón, quiso encontrar la solución a su problema. Pero ocurría algo, que esta exaltación de la razón y del conocimiento científico y de la filosofía se puso en directa oposición con las Escrituras.
Nunca antes, hasta ese momento, hubo un ataque tan fiero a las escrituras y a la autoridad de la Biblia. Y eso así ha continuado hasta nuestros días. La persecución de los cristianos no ha sido solamente en el carácter físico. Yo podría tener, o con lo que voy a decir ahora, podría tener algún error, pero yo creo que ninguno de los que está acá tal vez ha sufrido una persecución de carácter físico. No, ninguno de nosotros ha sido golpeado, azotado, encarcelado por ser cristiano. Pero esa persecución no solamente es en el carácter físico, sino que en el carácter intelectual. Los que descansan en la autoridad del raciocinio humano, entonces, son aquellas personas ilustradas. Y el resto, los que ponemos nuestra fe en Cristo, entonces somos unos ignorantes. Y a medida que la ciencia se ha desarrollado, también el hombre ha comenzado a tener un sentido de superioridad. Es decir, en la medida que se desarrolla la ciencia y el avance de la ciencia, el hombre se siente superior. Y no es que los cristianos estemos en contra del desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la tecnología. De hecho, la posibilidad de que nos podamos ver y conectar el día de hoy es gracias a que la tecnología y la ciencia ha avanzado. Y Dios ha permitido esto en favor del beneficio de la humanidad. El problema está en cuanto se pone la fe por completo en esto y se deja de lado a Dios. Fíjese que al poner la fe solamente en el desarrollo de la razón, del conocimiento y de la exaltación del hombre, finalmente lo que vemos es que ha habido solamente un crecimiento de tipo parcial. Es decir, el hombre ha experimentado desarrollo, pero no en la completitud o en la totalidad de su ser. No es lo que esperaba tal vez este movimiento de la Ilustración, que dijo que cuando se ponía la fe completamente en la razón, se iba a encontrar la solución al problema del hombre. Y le quiero dar un caso que tal vez tenemos la mayoría de conocimiento de aquello. Y es el caso de Alemania en el periodo nazi. Si hubo una nación en el mundo más educada, estamos hablando de educación en los colegios, en las universidades, desarrollo tecnológico, si hubo una nación más educada que Alemania en ese tiempo, no creo. Alemania estaba en la cúspide de la educación, del conocimiento y del desarrollo. Pudiésemos decir entonces que, confiando en la razón y en el raciocinio humano, por un mundo mejor, deberíamos haber descansado los principios de la Alemania nazi. Y todos sabemos las atrocidades que ocurrieron en ese periodo. Y el día de hoy, usted puede preguntarse, ¿por qué entonces hay una cantidad de hombres con un conocimiento tan desarrollado que son infelices y que fracasan en su vida personal? ¿Por qué a pesar de este desarrollo tan grande en el conocimiento, en la tecnología, en la ciencia, aún podemos observar nosotros un estado de putrefacción y de oscuridad? La misma gente dice, me parece difícil comprender cómo el hombre con tanto desarrollo el día de hoy no puede alcanzar esta felicidad. Alguien de manera humorística dice, oye, estamos mandando hoy día una cantidad de satélites, de naves espaciales al cielo para ver si encontramos inteligencia en el espacio. Y una persona de manera humorística decía, bueno, en realidad lo que deberíamos decir es que deberíamos preocuparnos primero de entender si tenemos inteligencia acá en la Tierra, porque efectivamente las atrocidades que uno ve el día de hoy son tremendas, son tremendas. El hombre llegó entonces a la Luna hace tiempo, pero aún no tiene respuesta para los matrimonios fracasados, por ejemplo, para la drogadicción, para el alcoholismo. Fíjense que el hombre moderno ni siquiera sabe hoy día cómo criar a sus hijos, cómo desarrollarlo. No sabe cuáles son los aspectos más elementales de la vida. Y usted, siendo cristiano, está llamado a ser sal y ser luz. Usted con lo que sabe, yo le puedo decir que usted tiene más luz y tiene más conocimiento de aquellas cosas que son importantes en la vida que aquellos que se precian de ser
de un conocimiento mucho más avanzado. El salmista en el Salmo 19 dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y me gusta mucho esto, porque no está pidiendo que usted vaya a una universidad a hacer un doctorado, un diplomado, un magíster. Lo que dice que conociendo su testimonio, aun cuando usted se considera a sí mismo sencillo o sencilla, dice que usted tiene la capacidad de comprender las cosas que son importantes de la vida. Y de eso se trata la sabiduría. Más aún, Pablo dice que Dios ha oscurecido el entendimiento de los que se dicen sabios. Y dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios, sabios de acuerdo a los principios de este mundo. El mundo entonces realmente está en un estado de putrefacción. Y por eso requiere sal. Requiere sal porque si no tiene sal va a seguir en este estado de putrefacción. Se va a pudrir por completo. Y requiere luz, porque si no tiene luz, va a vivir en plena oscuridad, perdido, no va a encontrar la dirección correcta. Y por eso usted está puesto acá, y usted está puesto acá, para ser sal y ser luz, para poder beneficiar a esta generación. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:13? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Las cosas no van a mejorar. A veces podemos tener la esperanza que las cosas y las situaciones van a mejorar, pero la realidad cada día nos dice que va a empeorar. Conversando con una persona no cristiana hasta hace unos días, me mandaba un mensaje, me dijo, Rodrigo, ¿viste lo que pasó en Argentina? Chuta, yo le respondí, no creo en la adivinación, porque en Argentina pueden haber pasado muchas cosas, pero por favor cuéntame. No, lo que pasa es que, me dijo, el gobierno argentino promulgó una ley para que en los pasaportes, el día de hoy, las personas que no son binarias o que no se consideran binarias. ¿Qué significa que no se consideran binarias? Aquellas personas que no se consideran ni hombre ni mujer, o de sexo masculino o femenino, puedan colocarse un sexo X en su pasaporte. Entonces yo le decía, ya, X debe decir del X del 10 romano, porque hasta el día de hoy tenemos LGTBI más, o sea, hay muchos más, ¿ya? Hay muchas más consideraciones que pudiese tener una persona. Y esto que parece un tanto gracioso, es solo el comienzo. Decía el artículo que yo lo busqué posteriormente en el diario, que Argentina era la primera nación latinoamericana que promulgaba esta ley, pero que obviamente todos los grupos, hay una presión detrás, iban de una u otra manera a impulsar a que el resto de las personas fueran también, o el resto de los países, fueran aceptando esta ley. No vamos, como algunos tienen la esperanza, a mejorar, o las cosas no van a mejorar, sino como decía el versículo, las cosas van a ir de mal en peor. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 2:7? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Quería comentarle algo que tiene que ver cómo nosotros estamos beneficiando a la humanidad, cómo nosotros estamos beneficiando al mundo. Mire, algo que tal vez, si recuerdan que estuvimos estudiando durante el año pasado y durante nuestro congreso de Semana Santa, es a través de estas temáticas del Apocalipsis o de los últimos tiempos. Y dice que hay un misterio que es el misterio de la iniquidad, ¿ya? Pero que hay algo que el misterio de la iniquidad tiene que ver con la influencia del anticristo en el mundo, en la humanidad. Y dice que hay algo que lo detiene en este momento. Hay algo que lo detiene. ¿Y usted sabe lo que es? ¿Qué detiene al misterio de la iniquidad? Es el Espíritu Santo.
Eso es lo que detiene al misterio de la iniquidad en este momento, en este instante. Vemos las cosas que están mal, pero fíjense que si no estuviera el Espíritu Santo en este momento obrando en el mundo, las cosas estarían peor. ¿Y sabe cómo actúa el Espíritu Santo el día de hoy? Actúa a través de su iglesia. Su presencia en el mundo el día de hoy hace que se detenga el misterio de la iniquidad. Pero vimos que va a llegar un momento en que la iglesia va a ser quitada y el anticristo se va a revelar por completo y va a ejercer una influencia mucho mayor sobre la tierra. Hemos visto entonces 3 aspectos relacionados con sal de la tierra y luz del mundo. Vamos a ver ahora un cuarto aspecto, que es el último. Y tiene que ver con que la gloria es para Cristo. La gloria es para Cristo. Alguien que no conociera las Escrituras diría, bueno, ¿ustedes como cristianos se sienten especiales? ¿Por qué son especiales ustedes? ¿Acaso tienen algo que los distingue? ¿Algo propio en ustedes? ¿Que ustedes se consideran sal y luz del mundo? Como que usted fuera a comentarle a alguien que no fuera creyente y usted le dijera, mire, ¿sabes qué? He estado leyendo algo en la Biblia que dice que yo soy sal y luz del mundo. Esa persona podría decirle a usted, ¿pero te crees especial? ¿Qué tienes de especial que eres sal y luz del mundo? Sabemos que los cristianos no padecemos de delirio de grandeza. Nada de ello está más lejos de esta realidad. Y esto tiene que ver con que los cristianos no tenemos luz en sí mismos. Nosotros no tenemos luz propia. Y eso es muy importante. Pero es como que es contraproducente porque somos luz del mundo, pero la realidad es que no poseemos luz propia, luz verdadera. Vamos a leer 2 versículos para aclarar esta idea. Juan 8:12 y Juan 12:46. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Un cristiano tiene claro que no tiene luz en sí mismo. Un cristiano tiene claro que ha sido iluminado por Cristo y por eso es que podemos reflejar la luz. Si usted ve la función de los paneles solares, ¿ya? Tienen una función de poder captar la luz del sol para poder convertirla después en energía. Pero el panel solar, si usted lo coloca en una pieza oscura, no sirve absolutamente para nada. La única forma en que el panel solar pueda captar esta energía es estando expuesto a la luz. Y en la medida que el panel solar tiene una superficie más lisa, mejor la puede captar y mejor puede reflejar también una superficie que está, mejor puede reflejar la luz del sol, una superficie que está perfectamente pulida, limpia, diáfana. No tenemos entonces luz propia nosotros. Por eso que Jesús dice que cuando aquellos que no conocen a Cristo, que cuando el mundo y el resto de las personas vean tus obras, no es para que te glorifiquen a ti. Ni para que me glorifiquen a mí, sino que para que glorifiquen a Cristo, porque ninguno, ni tú ni yo, poseemos luz propia. Solamente nuestra función es reflejar la luz y la gloria de Cristo. Nosotros como cristianos hemos sido iluminados por el Evangelio para ver nuestras vidas tal cual somos. Cristo ilumina nuestras vidas y vemos cómo somos realmente. Vemos realmente quiénes somos a la luz de su palabra. Como hemos recibido esto y nosotros respondemos al amor de Cristo, entonces la gente notará algo diferente en nosotros.
porque hemos sido también iluminados para reflejar su luz, no para mantenerla, sino que para reflejar la luz. Pero la verdad es que cada día nos veremos tentados a actuar de manera diferente. Cada día tú y yo nos veremos tentados a actuar de manera contraria, por ejemplo, los principios que aparecen en la bienaventuranza. Cada día tú te verás tentado a no ser pobre en espíritu, o ser tentada a no ser pacificadora, o a ser tentado a no ser misericordioso. No es que una vez que uno conoce a Cristo, uno de manera inmediata transforma su ser. La palabra dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No dice que el día es perfecto de manera instantánea, inmediata, porque esto requiere un trabajo y un esfuerzo diario. Es una lucha diaria para depender de Dios. Es una lucha diaria para que el Espíritu Santo domine nuestras emociones, nuestras respuestas, nuestra forma de ser. ¿Qué dice Filipenses 2, del 14 al 16? Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. No en vano, Pablo dice que debemos hacer todo sin murmuraciones, porque él, a la gente que está dirigida esta carta, claramente Pablo sabe que pudiesen estar sometidos a tentación de poder murmurar, de no actuar correctamente. Quiero comentarle porque lo que me gusta a mí del Señor que actúa de manera práctica en la vida de cada uno. Cuando estábamos nosotros estudiando esta serie de temáticas relacionadas con la bienaventuranza, un día lunes, por un motivo en particular tuve que quedarme hasta un poco más tarde en el trabajo, lo cual implicó que salí apurado, obviamente, y venía también apurado a la casa, porque tenía que conectarme a tiempo, entendía que había una responsabilidad mía. Todo bien hasta que llegué a una cuadra donde una cantidad de autos tremenda. Me coloqué en una fila donde yo noté que no habían tantos autos y comenzó a fluir. No obstante aquello, justo voy pasando y hay un auto delante mío detenido, mucho tiempo. Y comienzan a pasar autos al lado. Yo veo la hora y se está haciendo la hora para la temática. Y empiezo a tocarle la bocina así para que se apurara la persona. Y no se apuraba, no se apuraba. Y le tocaba más fuerte la bocina. Bueno, el hecho es que alcancé a rebasarlo y llegué a la casa. Pero cuando lo voy rebasando, el Señor me dice, ¿cuál es la temática que teníamos que compartir hoy día? Con esa voz dulce que tiene el Señor. ¿No tenías que hablar acerca de los pacificadores? Cada día nos veremos tentados a actuar de forma contraria al carácter de Cristo. Días después, me tocó ir al banco por un trámite en particular. Voy al banco y me coloco en la fila, me hacen esperar en el sector para clientes del banco. Y había una persona antes de mí, solo una persona, nada más que una persona. La persona se puso a conversar con la cajera, realmente le digo que era poco menos 30 minutos, 35 minutos para un trámite que no debería haber durado más de 5 minutos. Y yo, Señor, sé que debo responder de una manera diferente, sé que debo ser paciente, Señor. Por favor, Espíritu de Dios, controla mi carácter, controla mi manera de ser. Bueno, se fue esta persona, me acerco y humanamente tal vez lo primero que hubiese hecho cualquier persona es responderle de manera poco amable a la cajera. Pero llegando a la caja, me doy cuenta que la cajera estaba con mucho trabajo, no tenía un ayudante, y ese era el motivo principal por el cual ella estaba demorándose. ¿Qué hubiese pensado ella de Dios si yo le respondo mal
en la caja y yo le digo que soy cristiano? ¿Hubiese estado reflejando el carácter de Cristo? Pero cada día, usted y yo vamos a ser tentados, es una lucha diaria para manejar nuestras pasiones. Nos veremos tentados a responder de manera dura, con amargura. Es importante entonces que entreguemos nuestro carácter al Espíritu Santo para poder ser sometido. Y cuando eso ocurre en situaciones como esperar mucho tiempo, en situaciones que puedan parecer injustas, entonces la gente va a ver que usted actúa de manera diferente. Aquel que actúa de manera diferente no pasa inadvertido y es luz en medio de las tinieblas. La luz se hace evidente en medio de las tinieblas. ¿Qué dice Juan 3, 19, 20? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La sal también se ocupaba en ese tiempo para sanar. Mire, si usted ha tenido la oportunidad de tener alguna herida, limpiarla y colocarle un grano de sal, efectivamente la herida no se va a dañar más, pero duele de una manera tremenda. Realmente duele, empieza a arder. Y cuando usted empieza a reflejar el carácter de Cristo, eso también molesta a la gente. Por eso que Jesús dice que usted no debe esperar alabanza, no debe esperar aplauso si usted refleja el carácter de Cristo, porque eso molesta a la gente, no le gusta. Es muy probable que usted le pregunten o le digan, pero ¿por qué eres tan extremista en esto? ¿Por qué no decidiste hacer esto otro que era mucho más fácil? ¿Por qué no tomaste esa oportunidad que era muy conveniente para ti? Es que a la gente a veces le molesta esto. ¿Por qué? Porque las tinieblas no quieren ir a la luz. Mire, usted entre en una casa que ha estado por mucho tiempo, mueve algún mueble, apague la luz y va a sentir cosas que se mueven. Vaya con una linterna y va a ver que una cantidad de cucarachas que se mueven ahí. Y cuando usted la apunta con la luz o con una linterna, las cucarachas se empiezan a mover, se empiezan a ir. Porque las cucarachas, ¿qué prefieren? La oscuridad. La cucaracha necesita ser transformada en otro ser para poder aceptar la luz. Por eso es que cuando usted refleja el carácter de Cristo en este mundo, a veces genera esta disconformidad. Pero ¿sabe qué? Su respuesta, su forma de actuar no va a pasar inadvertida. ¿Y qué va a ocurrir? Para ir terminando. ¿Qué dice 1 Pedro 3 del 14 al 15? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire, es imposible que con su forma de actuar, con su forma de responder, alguien nos acerque y le haga una pregunta o no le quede una inquietud. El presentar respuestas frente a aquel que nos demanda no tiene que ver solamente con temas teológicos, sino que tiene que ver con que alguien te pueda decir, pero ¿por qué tú actúas así? O, por ejemplo, ¿por qué tú puedes estar tan tranquilo o tranquila ante una situación tan difícil? ¿O cómo puedes estar tú tan tranquilo, tan tranquila ante una respuesta tan dura? Y es el momento en el cual nosotros comenzamos a reflejar el carácter de Cristo. Recordemos entonces, para ir finalizando, en primer lugar, los cristianos somos distintos al mundo. Necesitamos ser distintos al mundo. ¿Es usted distinto o distinta al mundo? ¿Piensa de manera diferente? ¿Actúa de manera diferente? ¿O usted quiere ser igual al mundo? ¿Usted quiere ser igual que Israel cuando quiso tener un rey?
Yo quiero ser igual al resto de las personas, no quiero ser diferente. Y esta es la tragedia más grande. Aquel cristiano que no sirve, el que no quiere ser diferente, la Biblia dice que no sirve para nada. No sirve para salar, está contaminado. Pero al mismo tiempo, el segundo principio es que los cristianos debemos estar en contacto con el mundo. ¿Cuán cerca está usted de las personas para poder ejercer su función de sal y luz? En tercer lugar, vimos que los cristianos estamos puestos en el mundo para beneficiarlos, porque vivimos en un mundo que está en oscuridad, perdido y en estado de putrefacción. Y la única manera de detener esto es reflejando el carácter de Cristo. Y por último vimos que ni usted ni yo tenemos luz propia, no brillamos de manera propia. Haciendo un paralelo tal vez con un mensaje que dijo Jesús, él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y después señala, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el día de hoy es como si él nos dijera, yo soy la electricidad y ustedes son la ampolleta. Separados de mí nada podéis iluminar. En la medida que estamos cerca de Cristo, entonces podemos reflejar el carácter. Y la gente nos va a preguntar, y la gente va a querer conocer cuál es la diferencia, que no está en nosotros, sino en el Señor Jesús. Los invito a orar. Por favor, ahí donde está, en su casa, le pido que tenga un tiempo con el Señor, que cierre sus ojos y que pueda entender que este tiempo de oración es un tiempo en el cual usted se va a dirigir a la persona más importante del universo. Señor, así de serio queremos tomar este momento. Así de serio queremos tomar este tiempo, Señor. Porque no se trata de un juego, se trata de tener una conversación contigo. Vivimos, Señor, en un mundo insípido. Vivimos en un mundo, Señor, que está en tinieblas. Y tal vez muchas veces nos hemos preguntado, o tal vez tú muchas veces te has preguntado en tu casa, bueno, pero ¿para qué sirvo yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué con mi familia? Señor, y hoy tú nos recuerdas un principio básico, Señor, que es ser sal y ser luz en medio de esta generación, en medio de este mundo. Ponemos a veces nuestros ojos, Señor, y nuestras esperanzas en aquello que es tangible. Y Pablo nos recuerda que debemos colocar nuestra vista, Señor, nuestra esperanza, nuestros objetivos deben estar en aquello que es eterno, en aquello que no se consume. Cuando eso ocurre, entonces, Señor, las cosas están más claras. Entonces, Señor, el velo es quitado de mis ojos y puedo ver las cosas tal cual son. ¿Cómo ves tú la vida el día de hoy? ¿Estás angustiado? ¿Estás angustiada? ¿Qué sabor, qué gusto tiene la vida para ti el día de hoy? Sería triste si tú esta tarde, declarándote y confesando ser un hijo o una hija de Dios, no tienes esperanza en esta vida. Tú has sido puesto y has sido puesta, como dijo Jesús, sobre un monte para reflejar la luz de Cristo, para reflejar su gloria, para reflejar su palabra, para reflejar su esperanza, para reflejar el carácter de Cristo. Y de tiempo en tiempo, Señor, necesitamos dirección, por supuesto. A veces pensamos, Señor, erróneamente, que adquiriendo comportamientos del mundo, tal vez nuestra evangelización puede ser más efectiva,
más atractiva, y te dejamos de lado a ti. Dejamos de lado tu palabra, tu dirección, tus consejos, Señor. ¿Cuál fue el gran llamado que Jesús le hizo? Aquella iglesia en Apocalipsis. Una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Has decidido tal vez hacer las cosas a tu manera, a tu forma. Tal vez has alcanzado una independencia tal que ya ni siquiera le consultas al Señor. Señor, hemos sido llamados en esta generación, por supuesto, a orar por el mundo, a no mezclarnos, a no contaminarnos, pero sí a ejercer una influencia. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde que capacites a cada persona, que coloques la palabra exacta en cada persona, que prepares, Señor, situaciones a partir de hoy para que podamos ser sal y luz en medio de este mundo. Oh, Señor, te adoramos y te alabamos esta tarde. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como
llenarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor y reflejar al mundo tu amor. Gracias te damos, Señor, esta tarde por este tiempo, esta reunión. Si tú has venido por primera vez, si es primera vez que escuchas un mensaje del Señor Jesús, si es primera vez que te reúnes junto a nosotros, si realmente quieres que Dios conduzca tu vida, si realmente quieres conocer a Cristo, yo te voy a pedir que tú de sincero corazón, ahí mismo donde estás en tu casa o donde estés en este momento, le hagas una oración a Jesús. Su palabra dice que Él no rechaza a quienes se acercan a Él. Tú podrás decir, es que esto es tan difícil, pero Él también te hace una promesa, dice, enséñame y encamíname en tu verdad. Encamíname en tu verdad y enséñame. Él no te va a dejar solo. Por eso si estás ahí, dile, Señor Jesús, yo es primera vez que escucho este mensaje. Es primera vez que escucho este mensaje. Y pido, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine mi entendimiento. Y si hay alguna tiniebla en mi corazón y en mi espíritu, que sean quitadas en este momento para que tu palabra penetre en mi corazón. Yo quiero tener conciencia de aquello que significa pecado, Señor. Más allá de las cosas prácticas que he hecho o he dejado de hacer, entender que el pecado se trata de estar alejado de ti, Señor, o alejada de ti. Y de acuerdo a esto, Señor, te pido perdón. Y quiero que tú tomes mi vida y la transformes. No quiero tener esta vida vacía, esta vida oscura, esta vida sin sentido. Quiero ser un hombre, una mujer completamente nuevo y nueva y aprender a reflejar tu carácter. Y yo confío en ti, Señor, porque tu palabra dice que los que confían en ti no serán avergonzados. Te doy las gracias, Jesús, esta tarde y quedamos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.